Muy buenas noches, estimados televidentes. Hoy sábado vamos a hacer comentarios muy importantes sobre un tema que toda la semana estuvo moviéndose hasta que por fin Florence Cassé está en su país. Yo quisiera que lo analizáramos con mucha seriedad, no porque nos falte seriedad aquí, pero sí porque hay muchos aspectos, ¿no? Pepe, tú mencionabas en tu columna, y ahorita lo vamos a ver, algunas cosas que me gustaría que nos las aclararas. Pero antes quisiera yo presentar, Benny. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven en sus hogares. Carmen Larrieta. Hola, ingeniero, buenas noches. Señor licenciado, ahora sí, la espada desenvainada va a ser jurídica, el machete. Machete jurídico. Muy bien. ¿Cómo sigues? Ya, mejor, muchas gracias. Sí, ya. Gerardo Rodríguez. ¿Qué tal? Pepe, por supuesto, Luis, Pepe Antón. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? Noches a todos. Pepe, platicaba sobre tu columna, que para mí es muy importante, la columna que acabas de sacar, sobre tres aspectos en los que este tema deben tomarse en cuenta. Un aspecto social, decías, un aspecto político y un aspecto jurídico, ¿no? Gracias, Luis. Yo creo que es muy complicado ver un caso como el de Florence Cassé bajo una sola óptica. Es un caso que, digamos, en la primera reacción, pues nos provoca una suerte de que este país pues ha reinado y reinará siempre la impunidad. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá en el análisis y analizar el fondo del asunto jurídico con la explicación que ha dado la ministra Olga Sánchez Cordero para el plano jurídico, pero también entender que para la opinión pública es muy difícil asimilar la libertad absoluta de Florence Cassé, porque además su libertad exhibe al Estado mexicano, y esa es una realidad, exhibe al sistema de procuración de justicia, y en lo político, en mi opinión, exhibe también al secretario de Seguridad Pública y exhibe al expresidente Calderón. Es decir, no podemos disociar el caso de Florence Cassé a la defensa mediática, política, a ultranza que se hizo en el sexenio pasado. Y diplomática, ¿eh? Y diplomática, tienes toda la razón, de una razón inexistente. Y sobre todo, creo que en términos mucho más generales, entendemos el porqué gran parte de la estrategia de seguridad pública y de procuración de la justicia se hizo con tanta tosudez, porque si así se defendieron cada uno de los casos, si así se defendió una estrategia para combatir el crimen organizado, si así se defendieron los arraigos indiscriminados y las órdenes de aprehensión o las filtraciones de averiguaciones previas en coyunturas electorales, pues es evidente que una resolución así, al menos en mi opinión, el caso Cassé es el revés más grave dado al sexenio de Felipe Calderón. Entonces, creo que hay que, lo decía muy bien antes de entrar al aire el licenciado Sepúlveda, también tiene un aspecto sociológico. Es decir, no podemos pedirle a la gente que asimile muy fácil el ver a Florence Cassé sonriente y libre, porque la percepción generalizada es que hay una secuestradora más en la calle y una culpable menos en las cárceles. Pero la realidad, y lo que tenemos, creo, el gran reto para el análisis de esta mesa, es que si no hay un dique a los excesos de la autoridad, que en este caso es el Tribunal Constitucional de la Corte, cualquiera de nosotros puede tener un proceso como el que tuvo ella, igual de viciado, igual de manipulado, igual de, ceñido por intereses que van mucho más allá de lo jurídico, y estar en la cárcel y aceptar penas de 60 años de privación de la libertad. Entonces, me parece que el costo, el trago amargo de esta elección es que, en efecto, probablemente haya hoy una culpable en las calles, pero ese es el costo que tenemos que pagar para asimilar que el sistema de procuración de justicia en México tiene esta clase y este nivel de vacíos y de errores. Licenciado Sepúlveda, su opinión jurídica y la no jurídica también. No jurídica, claro. Mire, en primer término, yo sí creo que es una vergüenza lo que pasó. Definitivamente, eso no lo podemos minimizar, no se puede considerar ningún triunfo, ni incluso por parte de la señora Cassé. Yo creo que aquí el problema es que
por haber, en relación a un delito que se cometió, un delito muy grave como fue un secuestro, no fuimos capaces de instaurar una averiguación apropiada, no se construyó un caso apropiado. Se prefirió ventilar el asunto en los medios, cosa que era muy común en los últimos 12 años. El asunto Pemexgate, por ejemplo, cuando recordemos la campaña del 2000, fue un asunto que Vicente Fox manejó explícitamente en los medios, no en las instancias legales. Entonces, vaya, se busca más la opinión mediática inmediata que el fondo del asunto. Entonces, corren a hacer la presentación y aquí están los criminales, el Conejo, el Tuercas, el Bolas, gente famosísima de cuya fama no sabía nadie hasta que los detuvieron, y entonces ya se avisa que cometieron cientos de delitos y eso, y al paso del tiempo están fuera. Pero yo creo que el análisis, estoy de acuerdo con usted, también hay que hacerlo desde el punto de vista que es inocente o no es inocente, y de qué es inocente. A ver, para que nuestro público y nosotros lo entendamos, ¿no? A menos de que la autoridad encargada de perseguir los delitos le compruebe a través de una averiguación y consiga una sentencia condenatoria. Entonces, vaya, el hecho de que la declararon inocente a Florán Cassés, no le pudieron comprobar la culpabilidad por el delito, que esa es otra figura totalmente diferente. La Corte no podía hacer otra cosa que haberse pronunciado como lo hizo. Era evidente que había una gravísima violación de garantías en contra de esta persona. Si nosotros como país nos conformamos con la venganza, bueno, pues la hubieran fusilado de inmediato a Florán Cassés y se acabó el problema. Ya no llega a París, ni nada por el estilo, ni hace fiesta. Pero si realmente nos preocupa la marcha del país, debemos de Yo creo que es lo que nos debe preocupar, ¿no? Bueno, debemos de celebrar que se haya impuesto el orden jurídico, en el caso particular, y no abrirle la puerta a las sentencias de opinión pública. Esto, gran parte de la culpa de esto la tiene Televisa. O sea, que fue la que construyó. Si recreamos el famoso show, o sea, estuvieron reiterando la culpabilidad sin ningún fundamento. O sea, estuvieron metiendo en la imagen de la opinión pública la culpabilidad de esta mujer sin ningún apoyo legal ni nada. Entonces, esto es un revés. Por eso están tan enojados el ministro López Dóriga, la ministra Adela Micha y todos ellos por la liberación, y lo han tomado como un caso personal. ¿Por qué? Porque es culpa también parte de ellos por el poco escrúpulo que tuvieron en el sentido, ¿no? Gerardo, ¿tu opinión? Pues comparto la opinión de Lizazo. Pero también en tus temas has tocado el tema de que el culpable también es Genaro, ¿no? Sí, por supuesto. La Secretaría Pública, en el ánimo de generar una corriente de opinión favorable ante tanta pifi, tanto muerto, generó todo una escenografía coludida con Televisa, porque por supuesto que lo que le dio a Televisa fue un video editado de un supuesto operativo cuando habían sido detenidos en una carretera 5, 6, 7 horas antes las personas que presentaron. Bueno, ese hecho precisamente, el que hayan entrevistado a los presuntos responsables, que hayan declarado ante los medios de comunicación, ese hecho es lo que sustenta el resultado de la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque consideran que ese manejo mediático genera una grave violación a los derechos humanos y a los derechos de la víctima, en este caso de Florán Cassés. Aunado a que no la pone a disposición de forma inmediata, como lo marca la propia Constitución, también no le dan un derecho que está regulado en la Convención de Viena, Tratado de Viena, que México ha asignado, sobre la asistencia consular a cualquier persona. Debe ser asistida por un abogado del consulado y deben garantizarle sus derechos humanos por encima de todo. Entonces, bueno, todos estos elementos, en no tener la presunción de inocencia, el debido proceso, llevaron a la Corte a lo que sucedió el día jueves, que es liberar a esta persona lisa y llanamente. El problema es que la Corte opera en una forma técnica, jurídica.
Ella dio un resolutivo. Quien estudia Derecho pues se da cuenta de que no había otro camino, como dice Sepúlveda, no había otro camino que seguir más que ese, precisamente. Pero al haber tal... O sea, lo que falla es el procedimiento. Lo que falla es el manejo mediático el control de daños, vamos a llamarlo así. ¿Qué ocurre? Bueno, hay una condena de las televisoras, hay una condena ya dictada por las televisoras, por los medios de comunicación masivos sobre esta persona, y cuando la Corte resuelve jurídicamente, queda en el limbo las opiniones y fortalecen ellos para no tener el daño completo, empiezan a fortalecer que la Corte fue víctima de presiones políticas, que la Corte actuó con ligereza, que cómo es posible, y le dan voz al pueblo, le dan voz a toda la ciudadanía. Salen encuestas donde el 80% repudia esa resolución, sin saber que precisamente esa resolución nos genera la garantía a los ciudadanos de que no cometan nuestras personas los mismos hechos, ¿no? Aunque se cometen cotidianamente, por lo menos que a partir de este momento tengamos los elementos para que no se vuelvan a cometer ese tipo de ilícitos en cualquier ciudadano. Yo creo que lo que ha pasado es un vacío de información. Sí, es un tema jurídico, un tema social, un tema mediático. Cada quien ha dicho después de lo que ha querido. Florán Cassé fue recibida como héroe de guerra en con Francia, tapete rojo. Tapete rojo. Ya se pelearon los salón diplomático. Ya se pelearon los fieles a Sarkozy y a Hollande. ¿Quién tuvo mayor intervención para que saliera? Ya habla la familia de que es inocente. Ni siquiera llegaron a establecer si era inocente o culpable, libre por violaciones a sus garantías. Y bueno, en este mar de cosas, yo creo que sí tiene que haber un comunicado oficial donde fácilmente a la ciudadanía le expliquen pues que esto es una garantía, es un tema técnico jurídico que fue resuelto conforme a derecho. Bueno, pues ya se lo explicaste a nuestro auditorio. Pues ya. ¿Cuál es, no? Vamos a un corte, Carmen, sí. Y después regresamos con Benigno Cerdeira para que nos platique desde la parte mediática. ¿Qué opinas? Porque ya oímos la jurídica, ahora vamos a defender la parte mediática. Así, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.